Hombres y mujeres del mundo. Es un tema hoy extraño para ustedes y pensarán con qué eso se come, cómo se come, de qué trata, qué me interesa, qué me importa. Pero son aspectos que guardan relación con tu pueblo, con nuestra América, y que tú debes conocerlo. Y quiero que ponga mucha atención. Quiero que sepa que el día 7 de marzo de 2026, en un hotel llamado el Tron National Doral, un resort de golf ubicado en Miami, Florida, propiedad del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, y por invitación directa de este presidente, se reunieron líderes de 13 países latinoamericanos bajo el argumento de abordar temas de seguridad regional, cooperación y desarrollo, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico, el régimen o el crimen organizado y la influencia de actores externos en la región. En dicho encuentro participaron países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Sin embargo, resulta interesante observar que países de gran peso político y económico en nuestra Latinoamérica, como México, Brasil y Colombia, no fueron invitados a esta cumbre. Todo parece indicar que estos estados, a través de sus gobiernos, no suelen alinearse de manera automática con los dictámenes de la nación del norte, o sea, de los Estados Unidos. Asimismo, tampoco fueron convocados Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyas exclusiones responden a razones ampliamente conocidas en el escenario político internacional. La integración de los países anteriormente mencionados a través de un mecanismo denominado Escudo de las Américas es presentada por los Estados Unidos como una estrategia de seguridad regional orientada a enfrentar amenazas transnacionales que afectan a los países del continente. Conviene destacar que este tipo de iniciativas suele fundamentarse en la idea de que ningún país, por poderoso que sea, puede enfrentar por sí solo fenómenos criminales de carácter global, tales como el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico ilícito de armas. Ante esta realidad, resulta oportuno recordar un pensamiento de José Martí, padre de la patria cubana, quien señalaba que muchas veces es más importante aquello que no se ve que lo que se presenta a simple vista. Precisamente desde esa perspectiva surge la necesidad de analizar con mayor profundidad los verdaderos objetivos que dieron origen a la creación del llamado Escudo de las Américas. En primer lugar, es pertinente señalar que varios de los países participantes se encuentran actualmente gobernados por dirigentes cuyas políticas exteriores tienden a alinearse estrechamente con los intereses estratégicos de los Estados Unidos de América. En ese contexto se promueven acciones que, en determinadas circunstancias, han implicado intervenciones militares o la imposición de directrices económicas, especialmente en el ámbito comercial. A lo largo de la historia reciente del continente, no han sido pocos los episodios en los que la política exterior norteamericana ha intervenido de forma directa o indirecta en los asuntos internos de otros países de América. Ejemplo de ellos se han señalado en procesos políticos recientes en naciones como Honduras, Costa Rica y Argentina, donde incluso el propio Donald Trump
llegó a pronunciarse públicamente en favor de determinados candidatos en las elecciones celebradas. Por otro lado, puede observarse el caso de México. En diversas ocasiones los Estados Unidos han planteado la posibilidad de desplegar fuerzas militares en territorio mexicano con el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera reiterada esta propuesta, defendiendo el principio de que corresponde exclusivamente al Estado mexicano, a través de sus propias instituciones de seguridad, o sea, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, enfrentar la lucha contra el narcotráfico. Sobre este punto volveremos más adelante. Asimismo, se percibe un esfuerzo político y diplomático orientado a influir en que los países de América Latina adopten una postura de confrontación frente a China continental, promoviendo la idea de que dicho país constituye un adversario estratégico y procurando limitar las relaciones comerciales con esa potencia asiática. Desde la perspectiva institucional, el programa se sustenta en varios pilares fundamentales. Veamos. Primero podríamos decir la cooperación, según ellos, regional en materia de seguridad. Los estados del continente deben tener por norte compartir información, según el proyecto, coordinar operaciones y desarrollar estrategias conjuntas con el propósito de enfrentar organizaciones criminales que operan de manera transnacional. El crimen organizado contemporáneo funciona mediante complejas redes internacionales, por lo que, según el decir de ellos, la cooperación entre gobiernos se presenta como un instrumento necesario para combatirlo, jamás con el uso de fuerzas militares extranjeras. Intercambio de inteligencia militar y policial es otro aspecto. Uno de los elementos centrales de esta estrategia se busca presentar que consiste en el intercambio de información de inteligencia, lo cual incluye datos sobre rutas de narcotráfico, movimientos financieros ilícitos, identificación de redes criminales, uso de tecnologías de vigilancia y monitoreo. Este intercambio permite a los estados, según lo planificado, anticipar operaciones criminales y fortalecer la eficacia de sus fuerzas de seguridad internacional o nacional. Hasta este punto, se podría afirmar que se trata de un enfoque positivo, ya que la cooperación internacional constituye un deber de los pueblos del mundo. Compartir información, debatir estrategias y promover el intercambio de conocimientos son mecanismos legítimos para enfrentar problemas que trasciendan las fronteras nacionales, agregando nosotros, pero jamás sin involucrar fuerzas militares extranjeras en la patria del otro. Asimismo, se contempla la realización de operaciones conjuntas mediante ejercicios militares o policiales coordinados. No obstante, ello podría llevarse a cabo sin necesidad para nosotros de una presencia militar ni accidental ni permanente de fuerzas extranjeras dentro del territorio de otros países. De lo contrario, eso podría vulnerar la integración y la soberanía de un país. Ahora hay que ver si esa es o no es la orientación de ese conjunto de naciones bajo la subordinación y dirección de los Estados Unidos. Por ejemplo, nada impediría el desarrollo de patrullajes marítimos conjuntos destinados a combatir el tráfico de drogas, pero siempre que sea en alta mar, no en aguas de jurisdicción nacional. Tenemos ahora la protección de fronteras
y rutas del narcotráfico. Gran parte del narcotráfico internacional se sabe que se desplaza a través de rutas marítimas y terrestres que atraviesan múltiples países. Por esta razón, las estrategias regionales buscan reforzar el control de puntos estratégicos, especialmente en zonas identificadas como corredores del narcotráfico. Desde esta perspectiva, el denominado Escudo de las Américas se presenta como una alianza defensiva orientada a preservar la estabilidad del continente, según ellos, y reducir los niveles de violencia generados por las redes criminales. Sin embargo, el debate surge cuando se plantea la posibilidad de que este tipo de iniciativas también pueda presentar y posea implicaciones geopolíticas, o sea, de la geografía de las naciones de América. Cuando una potencia militar despliega recursos, bases o personal en territorios extranjeros, inevitablemente aparece la discusión sobre si la cooperación en materia de seguridad puede transformarse en un mecanismo de influencia política o estratégica en la región. Solo basta un ejemplo: lo de Irán. Con los países arábicos que les rodean tienen bases militares en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo Irán de una vez que fue bombardeado por Israel y los Estados Unidos? Que atacó las bases militares de esos países por considerarla que era parte del territorio de los Estados Unidos. En este contexto surge una pregunta inevitable. ¿Qué podría pensar un ciudadano al observar la presencia de tropas extranjeras en su propio país? Basta observar ya el caso que le cité de Irán. La presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional suele generar reacciones complejas y diversas dentro de la población. Estas percepciones dependen en gran medida de factores como la historia del país, el nivel de violencia interna y el grado de confianza que la sociedad tenga en sus instituciones. Por ejemplo, la República Dominicana experimentó 2 intervenciones militares por parte de los Estados Unidos durante el siglo XX. La última ocurrió en 1965, en medio de un conflicto político interno que buscaba restaurar la Constitución de 1963 ante el golpe de Estado que le dieron a Juan Bosch. A partir de estas experiencias históricas, resulta comprensible que en muchos países latinoamericanos exista una sensibilidad particular frente a la presencia de tropas extranjeras. Es de tener presente que en República Dominicana se posan aviones norteamericanos de cuando en cuando en determinados aeropuertos o en la base de San Isidro. Siempre lo tenemos ahí, al ladito de nosotros. En este punto resulta pertinente detenernos en el caso de México. Nadie puede negar que en ese país operan algunos de los carteles del narcotráfico más poderosos del continente, dotados de amplios recursos financieros y armamento sofisticado. Entre las drogas que producen se encuentra el fentanilo, una sustancia altamente peligrosa que se fabrica en laboratorios clandestinos y cuyo consumo se ha expandido considerablemente en los Estados Unidos. Ante esta realidad, algunos sectores han planteado la posibilidad de una intervención militar extranjera. Sin embargo, el gobierno mexicano sostiene que cualquier estrategia de cooperación debe respetar plenamente la soberanía nacional de México. Este país, México, considera que la lucha contra el narcotráfico
puede fortalecerse con los Estados Unidos, pero mediante el intercambio de inteligencia, el seguimiento de los flujos financieros ilícitos, o sea, los Estados Unidos chequeando sus bancos para ver dónde el narcotráfico lava su dinero, la identificación de redes criminales y el uso de tecnologías de vigilancia, sin necesidad de permitir el despliegue de tropas extranjeras en el suelo del territorio mexicano. Del mismo modo, ha insistido la presidenta en que una parte fundamental del problema radica en el flujo de armas que provienen desde los Estados Unidos hacia los carteles del narcotráfico, es decir, armamentos que llegan de las fábricas de las industrias armamentistas de los Estados Unidos, que muchas veces o casos atraviesa las fronteras con relativa facilidad. Finalmente, México sostiene que el consumo de drogas no puede enfrentarse únicamente mediante el uso de la fuerza. Es necesario abordar también las causas sociales que llevan a amplios sectores de la juventud hacia estos fenómenos, tales como la falta de oportunidades, la exclusión social, la pobreza, el desempleo y la ausencia de proyectos de vida. En consecuencia, no basta con hablar de crecimiento económico, ni con afirmar que millones de personas han salido de la pobreza extrema. El verdadero desarrollo requiere también de educación, conciencia social y formación de valores. Es necesario enseñar a las nuevas generaciones a respetar a los demás, a valorar el esfuerzo colectivo y comprender que cada ciudadano tiene un papel fundamental en la construcción de su patria. En ese contexto, algunos ciudadanos pueden percibir la cooperación internacional como algo positivo, especialmente en aquellos países donde el crimen organizado ha alcanzado altos niveles de poder o donde las instituciones de seguridad enfrentan serias dificultades para controlar la violencia. En estos casos, la presencia de fuerzas internacionales puede interpretarse como una señal de respaldo y apoyo internacional, un refuerzo en la lucha contra el narcotráfico, una oportunidad para fortalecer la capacidad de seguridad del país. Si la población percibe que el gobierno mantiene el control de las operaciones y que la presencia extranjera es temporal, limitada y regulada, la reacción social podría ser favorable, pero siempre peligrosa. Cada país, a lo interno, consideramos nosotros, debe aprender a valerse por sí mismo, con su propia fuerza, con su propia comida, con su propio brazo y con su propio cerebro. Todo esto genera sentimientos de preocupación o rechazo y debe saberlo el señor presidente Luis Abinader. Sin embargo, también es cierto que amplios sectores, por tanto, de la población pueden experimentar inquietud ante la presencia de fuerzas militares extranjeras. Esto ocurre cuando se percibe que la soberanía nacional podría verse comprometida o debilitada. Las intervenciones, las botas extranjeras, cualquiera sea la razón o naturaleza, nunca pueden ser permisibles en un país como el nuestro. Entre las preocupaciones más frecuentes podríamos citar la posible pérdida de control sobre el territorio nacional, el riesgo de que el país se convierta en escenario de conflictos internacionales, como está ocurriendo, como ya te cité, en el caso de Irán, como están esos países arábicos estremecidos y en la incertidumbre.
El temor que existen intereses ocultos detrás de la intervención también provoca incertidumbre. En América Latina, estas inquietudes tienen profundas raíces históricas. Quiero que sepan que durante los siglos XIX y XX se produjeron numerosas intervenciones militares extranjeras en la región, golpes de Estado, muchas de ellas justificadas bajo argumentos políticos o de seguridad, como en el caso que nos mueve esta intervención. Esa memoria histórica continúa influyendo en la forma en que la ciudadanía interpreta cualquier presencia militar extranjera en el continente. En la actualidad observamos cómo los Estados Unidos ejercen presiones tanto sobre Canadá como sobre México. Esto ocurre fundamentalmente porque se trata de dos naciones dirigidas por fuerzas políticas y liderazgos que defienden la autodeterminación de sus pueblos y el principio de la soberanía nacional. Ambos países sostienen que cada nación tiene el derecho de definir su propio rumbo, trazar las líneas de su gobierno y diseñar un proyecto de nación que promueve el desarrollo integral en los ámbitos político, económico y social, manteniendo al mismo tiempo relaciones de respeto, cooperación y solidaridad con las demás naciones del mundo. En definitiva, cada país debe gobernarse a sí mismo y decidir su propio destino. Esas dos naciones han enfrentado diversas presiones, entre ellas la imposición de aranceles de impuesto a sus productos, el cuestionamiento de acuerdos comerciales y amenazas que incluso han insinuado acciones más directas en sus fronteras. Frente a estas presiones, las respuestas han estado marcadas por el orgullo, la dignidad y el sentido de responsabilidad de quienes representan hoy a esos pueblos. Por otra parte, durante más de 2 siglos, los Estados Unidos se han consolidado como una potencia que busca proyectar su influencia no solo en el ámbito militar, sino también en el comercio internacional. Su capacidad económica y política le ha permitido incidir en los mercados globales, influir en los precios de los productos y condicionar las formas de intercambio comercial entre distintos países. En el escenario actual, el crecimiento económico y tecnológico de China representa un desafío para la hegemonía del mercado estadounidense. En ese contexto, iniciativas como el denominado Escudo de las Américas podrían interpretarse como un intento de promover que los países que lo integren reduzcan o rompan sus vínculos comerciales con China y orienten sus relaciones económicas hacia los Estados Unidos, lo cual sería de perjuicio para nosotros. No es de olvidar que las primeras vacunas que llegaron cuando la pandemia del COVID, las primeras mascarillas nos llegaron de China, regalada una gran parte, mientras otros la vendieron. No resulta casual que países como México, Colombia, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y Brasil bajo la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, no hayan sido invitados a dicha reunión, ya que estos gobiernos han sostenido con claridad que sus naciones son soberanas para decidir con quién establecer relaciones comerciales y estratégicas. La soberanía nacional constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional. Implica que cada Estado tiene la facultad de ejercer autoridad plena sobre su territorio sin interferencias extranjeras. En este contexto, la presencia de tropas extranjeras podría interpretarse como una limitación a ese principio, especialmente
si las operaciones militares no estuvieran bajo el control absoluto de las autoridades nacionales. Aquí te dejo porque el tiempo no me permite terminar lo que tenía preparado y continuaré en otra locución. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.